Sí, está fresco, para gorra hoy. Claro, el guante es una alternativa. Lo otro es un caloventor. Y lo más importante, me parece, es tomar agua, digamos, estar bien hidratados. Tal cual. A ver, cuéntenme ahí por el chat, los que puedan. Milton, ¿vos estás con fiebre? Porque si te pones eso tan frío en la cabeza, debe ser porque estás con fiebre, ¿o no? Creo que no, digamos. Ahora entiendo. No, quería decir, a ver, si lo puedo escribir ahí. Los que ponen dos, ¿qué? Son dos vasos, dos latas. Ah, vasos, algunos vasos. Ah, litros. Bueno. Y sí, la mejor manera de pasar el invierno es estar hidratados, ¿no? O sea, no dejarse engañar por esto del que parece que hay una sensación de frío y demás, y no por eso tomar agua, ¿no? Porque es muy común. Claro, depende del peso, es cierto, sí, de la contextura física, digamos, en realidad, este, va el agua, digamos, qué sé yo, cada uno tiene su horma también, ¿no? Dos latas verdes, muy bien, Ule. Acá no cuenta mate, ¿no? O sea, un termo de mate no es un litro de agua. Es decir, el agua es bebida así en un vaso, por ejemplo, ¿no? Este, lo, lo necesario para poder estar frescos y estar despiertos y estar listos como para estudiar, ¿no? Muy importante el tema del agua, así que bueno, vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar hoy con la clase 11, de acuerdo al registro que vamos llevando de redes de datos. Eh, vamos a continuar con el tema 3, que tiene que ver con virtualización y almacenamiento en redes.
Y en función a lo que vimos el día de ayer, podemos llegar a decir que es importante el conocimiento de estas tecnologías en nuestro ámbito, ¿no? De desarrollo de software, de desarrollo de mantenimiento de sistemas, implementación de sistemas, soporte de sistemas y demás, ¿no? Entendiendo de que estas tecnologías y estas formas de implementación de todo el ambiente computacional nos permiten ¿sí? Poner en funcionamiento esta serie de funcionalidades que no estamos acostumbrados a tenerlas, a usarlas, a que siempre estén disponibles, estas funcionalidades ubicuas, estas funcionalidades de software como servicio, el streaming de aplicaciones, ¿sí? Así como hay streaming de video y de audio. Nos estamos dando cuenta que un poco con lo que veíamos ayer, ¿sí? El tema de este Word que levantábamos a distancia, tanto con la aplicación de Word 365, de Office 365 del servicio de Microsoft, como el ejemplo que veíamos dentro del laboratorio, estamos en presencia de streaming de aplicaciones, o sea, estamos transportando un escenario de computación, ese software que se está ejecutando en una memoria, en un CPU de un equipo que está distante, lo estamos reproduciendo dentro de nuestra máquina, esa máquina puede llegar a ser de múltiples entornos operativos, o sea, puede ser una notebook con un Windows 10, puede ser una notebook con un Ubuntu, puede ser un teléfono con un Android, ¿sí? Hemos visto que estas tecnologías permiten hacer eso. ¿Por qué lo tenemos que analizar? ¿Por qué es importante? A ver si alguien me puede dar así una pista. ¿Por qué les parece? ¿Por qué es importante conocer sobre estas implementaciones a esta altura de la carrera? A ver si alguien me puede hacer algún comentario, por favor. Uno solo, sí, no 10 a la vez, porque la verdad que no se entiende nada. Profesor, Sí. usted lo que preguntó, para estar segura de lo que preguntó, digo, fue porque era importante la tecnología en la nube hoy en día, nosotros saber, ¿a eso se refería? Sí, estas técnicas de poner la computación, el almacenamiento a distancia, o sea, cómo acercar ese servicio a distancia de la persona, del cliente que lo necesita usar, ¿sí? O sea, ¿qué visión podemos ver o pueden ver ustedes con este pequeño ejemplo que hemos visto? Para mí es un poco de lo que significa el avance y en sí la globalización de todas las cosas, como el poder llegar a un lugar donde no llegábamos antes o acceder a aplicaciones que no lo podemos descargar en nuestra máquina. Y bueno, damos muchas facilidades que no teníamos anteriormente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ahí de la gente? A ver qué dice en el chat acá. Bueno, yo les agrego, digamos, algo más, ¿no? Cuando ustedes traten de vender, por así decirlo, alguna aplicación, algún sistema, ¿no? Seguramente alguien les va a preguntar si
si está pensado obviamente para un sistema de escritorio, ¿sí? Usando las tecnologías que un poco ya las conocemos, .NET, qué sé yo, Java, alguna de estas. Si esas aplicaciones pueden correr y son compatibles para ambientes de escritorio remoto. O sea, para esto que veíamos ayer de cómo levanto ese escritorio, cómo levanto esa aplicación a distancia y la reproduzco en mi máquina a través de esta tecnología. Es decir, la aplicación que vos me estás vendiendo, ¿se banca esto? ¿Soporta esto? Porque si soporta esto, la podemos analizar porque la verdad que yo estoy hablando así en función del dueño de la organización, ¿no? Te está diciendo, mira, yo tengo 30 usuarios que se conectan, encima con esta pavada de la pandemia, están todos conectados de sus casas, trabajando, y si el sistema se banca esa forma de funcionamiento, entonces hacemos negocio. ¿Qué le contestamos? ¿Se banca? ¿No se banca? Sí, no. Bueno, como se habrán dado cuenta, esto de la pandemia ya el gobierno le tomó el gustito, ya esto viene a quedarse por un buen tiempo. Y obviamente tenemos que pensar en aplicaciones para que trabajen de esta forma, esta modalidad a distancia y que tengan el mejor impacto posible. En ese sentido, lo que vamos a hacer entonces hoy es revisar, no sé si se ve acá la presentación que tengo. Sí se ve, profe. Se ve, perfecto. Vamos a seguir revisando esto que es conceptual, ¿sí? Desde el punto de vista de las tecnologías de virtualización. Lo que estábamos viendo, ayer empezamos a ver, queremos ver si lo podemos terminar hoy, es esto de computación, la virtualización de componentes, ¿sí? La virtualización de necesaria para que múltiples instancias de máquina virtual, esto no es otra cosa que un proceso que corre sobre la capa del virtualizador, del VMM, ¿sí? Pueda hacer uso, pueda utilizar, ¿no es cierto?, los recursos de hardware disponibles. Esos recursos de hardware disponibles se lo presentan a las instancias de máquina virtual como recursos virtualizados. Es decir, las aplicaciones que corren en las máquinas virtuales acceden a memoria, acceden a disco, acceden a la placa de red, acceden al CPU, etc. Pero siempre a través de un sistema de drivers virtuales que son gestionados por el virtualizador, el VMM, ¿sí? El VMM captura entonces todas estas llamadas a nivel de sistema operativo y las envuelve, las encapsula, transformándolas en instrucciones que hacen uso de drivers virtualizados, como dijimos, y a partir de ello, de acuerdo a lo que estábamos viendo también acá, a esta cuestión de los anillos, ¿no? La cuestión de los anillos viene del lado de los sistemas operativos. Un sistema operativo, cualquiera sea el sistema operativo, nosotros vamos a trabajar con un sistema de privilegios, o sea, quién está más cerca de los recursos en función a si son aplicaciones de usuario, si son aplicaciones y drivers del sistema operativo que pueden correr en anillo 2 y en anillo 1, dependiendo la estructura, y aquellas que hablan directamente con el kernel del sistema operativo, es decir, con esa serie de instrucciones que controlan el CPU y todos los dispositivos, como anillo más privilegiado o anillo 0. Entonces, teniendo en cuenta esta
estrategia, ¿sí? Las aplicaciones que corren en las máquinas virtuales van a intentar tomar el control de dispositivos como un disco. ¿Para qué? Para leer un archivo, para grabar un archivo. Entonces, ese pedido, y a través del diseño que tienen estos virtualizadores, esas instrucciones son capturadas por el virtualizador, por el VMM, y el VMM es quien pone, digamos, quien hace contacto directo con la parte de drivers físicos del host, y les permite el acceso de una manera controlada, adecuada, que un acceso no degrade el funcionamiento de todo el sistema, permitiendo de esta manera el funcionamiento armónico, si se quiere, de toda la infraestructura. El aislamiento de memoria es una de las características que tienen estos virtualizadores, ¿sí? Hay memoria física, ¿no es cierto? Y a partir de esa memoria física, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? 24 gigas de RAM, 256 gigas de RAM, 1 tera de RAM a usar por las múltiples instancias de memoria RAM. Entonces el virtualizador es el que se encarga de gestionar las direcciones de memoria para que sean utilizadas, como decíamos, de manera armónica, de manera coordinada por todas las instancias de máquina virtual que tenemos instalado. Cada máquina virtual, ¿sí? Desde el punto de vista de los dispositivos, el concepto acá es ¿no? Está aislado, aislamiento. En inglés, ¿cómo es aislamiento? A ver cómo estamos en el inglés. Muy bien, ¿sí? Isolation, ¿sí? Es decir, cuando hablemos de isolation, estamos hablando del punto de vista de aislamiento. ¿Y aislamiento qué quiere decir? Que las máquinas virtuales van a estar configuradas con dispositivos como ser discos, interfaces de red, y la característica en la que se disponen estos dispositivos es de que están aisladas de características de otros dispositivos de otras máquinas. Es decir, esa es una de los principios de diseño que se tuvo en cuenta para este software virtualizador, ¿sí? No hay manera de que una máquina virtual pueda hacer uso de un bloque de disco para lo cual no fue configurada, no hay forma, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, con este ejemplo que estamos viendo acá de la gráfica, esto resume bastante todo lo que estamos diciendo, ¿no? El sistema operativo invitado que corre en una instancia, acá los cuadraditos verdes estos, instancia de sistema operativo. Todos los sistemas operativos tienen un set de drivers de su sistema operativo. ¿Cómo son esos drivers? ¿Son drivers físicos o son drivers virtuales? Son drivers virtualizados, ya acá en la capa naranja, ¿sí? El hipervisor, el VMM, le ofrece, ¿sí?, ese driver virtual. ¿En qué momento, hago un paréntesis, en qué momento nosotros determinamos esto de los drivers? ¿Qué driver va a usar la máquina virtual? Profesor, ¿sería en el momento de la creación misma de la máquina virtual? Muy bien, sí. Cuando nosotros creamos la máquina virtual, le tengo que decir que si es Windows, y dentro de Windows, qué versión de Windows es, si 32 bits, si 64 bits.
Es decir, eso que seleccionamos, gente, ¿sí? Eso que seleccionamos es lo que aparece acá en esta parte de la gráfica, ¿no? Es decir, ese virtual device es el que usa el hipervisor para la máquina virtual con la cual queremos trabajar. El hipervisor, a través de esta estructura, conecta esos pedidos de uso de drivers virtuales con el stack del driver de dispositivo físico que controlan al servidor, ¿sí? Esta es la manera en que los dispositivos virtuales de las instancias de máquina virtual tienen la posibilidad de contactar y de usar los dispositivos físicos. Bueno, vamos a ver de que a nivel de red, cuando hablemos de redes, ¿sí? Podemos también virtualizar las redes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que podemos generar redes de tipo infraestructura, de tipo gestión y de tipo máquina virtual. Es decir, las redes de máquina virtual es como que estamos creando switches, ¿sí? Para que entre máquinas virtuales puedan compartir puertos de esos switches y que estén dentro del mismo dominio de broadcast a nivel de Ethernet entre ese grupo de máquinas virtuales. Hay otros tipos de infraestructura. En el caso del software de VMware, ¿sí? Que es el virtualizador corporativo más conocido, se manejan redes de tipo infraestructura. ¿Por qué? Porque me permiten implementar funcionalidades más granulares. Esto que se llama VMware vSphere vMotion y fault tolerance, son funcionalidades de alta disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de un equipo físico que yo lo tengo que apagar por mantenimiento, en cuestión de segundos, yo saco toda la memoria, las máquinas virtuales que están en memoria y las llevo a un segundo equipo físico dentro de la red, ¿sí? Mediante dispositivos de red de tipo infraestructura generados para estos casos. Quiero decir que en cuestión de segundos, si yo sé que un equipo se va a apagar, ¿sí? Puedo hacer esa migración en caliente, así se llama, del host A al host B por cuestiones de, como digo, de mantenimiento. A nivel de red también tenemos un aislamiento y tiene que ver con esto de la protección, ¿sí? del acceso a los recursos del sistema de la máquina virtual a través de este recurso de la placa de red, ¿sí? Están implementados redes de máquina virtual. Ya vamos a tratar de mostrarles ahora cómo se crea, cómo se genera. Acá podemos tener un ejemplo, ¿no? Yo voy a tener 3 máquinas virtuales, ¿sí? Esas máquinas virtuales, en el caso de VMware, pueden llegar a tener hasta 4 interfaces de red virtuales. 4 interfaces de red virtuales, ¿qué quiere decir? Que las puedo llegar a conectar hasta en 4 redes switcheadas distintas, ¿sí? Estos switches, entonces, son redes de máquina virtual y hay un caso especial que se pueden implementar redes de máquina virtual con firewall, ¿no? Es decir, acá abajo lo podemos ver en color más oscuro,
que hay un componente que permite por así decirlo, el bloqueo de puertos y accesos en forma estándar. Bueno, en el caso específico, acá estamos hablando en esta filmina del software ESXi, que es la versión más conocida de VMware. SXi trabaja con IEEE 802.1q, que es el nombre que se le da al protocolo de capa de enlace, que permite la gestión de VLANs, ¿sí? Las VLANs son redes gestionadas por software, redes administradas que permiten justamente la interconexión de máquinas en una red a través de un enlace del tipo Ethernet, consolidando en un mismo y único dominio de brocas aquellas máquinas sumamente necesarias. Podemos armar múltiples entornos de brocas y implementados a través de múltiples redes. Bueno, esto se lee un poco porque está medio ruidón. Bueno, puertos virtuales. Bueno, los puertos virtuales o port groups, ¿sí? Es el canal de comunicación entonces con los adaptadores Ethernet que van a ir conectados. Esos adaptadores de Ethernet físicos que dispone el host. Cuando hablamos de un host, estamos hablando de un host que tiene, no sé, 4 o 8 placas de red físicas. ¿Sí? Alguno dirá, ¿para qué tanta placa de red? Bueno, en este mundo de la virtualización nosotros nos damos cuenta que para esto, ¿no es cierto?, vamos a necesitar, para estos escenarios, vamos a necesitar múltiples interfaces, sobre todo para los casos en que queremos implementar esquemas de alta disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Esquemas que se repiten, que redundan, y de esa forma estamos dando servicio en forma transparente al usuario. El usuario siempre se conecta al sistema y de esa forma se da cuenta que tenemos ya digamos nos damos cuenta que más o menos es la manera fácil de decirlo, ¿no? O sea, cuantas más interfaces de red tenga el host, yo puedo llegar a implementar múltiples entornos de redes, permitiendo mayor fluidez en las comunicaciones y mayor impacto en alta disponibilidad, ¿sí? Bueno, así como virtualizamos el CPU, como virtualizamos la memoria, como virtualizamos la placa de red, también virtualizamos los archivos en disco, o sea, el almacenamiento. En el caso específico de VMware SXi, tiene un objetivo muy puntual. O sea, todo se basó en ellos crearon un sistema, un file system, por así decirlo, propio, que se llama VMFS. No sé si está por acá. Ahí sí, acá está, ¿sí? VMF. Virtual VMware File System, se llama VMware File System vSphere, ¿sí? Eso es un software, obviamente, es un file system, es software implementado. Ellos lo diseñaron, ¿sí? Para poder sostener sobre plataformas de disco
interconectadas. Muchos de esos discos, vamos a ver ahora más adelante, están conectados sobre el mismo host. Hay sistemas de discos que están conectados a través de un cable de red. Y de cómo ese file system BMFS es posible la magia de la computación en la nube desplegada de manera privada, ¿no? Entonces, un disco virtual de una máquina virtual, repito, un disco virtual de una máquina virtual, ¿sí? Puede estar implementada sobre un file system propio, es decir, sobre un disco conectado en el mismo host, un disco conectado por un cable SATA, por ejemplo. Puede estar conectada ese disco a través de un sistema de archivos de red, por ejemplo NFS, que se lo vamos a ver más adelante, o mediante un almacén de datos del tipo SAN virtual, que se implementa obviamente como parte de un dispositivo de almacenamiento de tipo storage, y que se le permite la conexión al virtualizador, al host ¿cómo se llama? VMware SXI, como si fuera un invitado a usar su espacio en disco. Ese espacio en disco puede ser dividido en múltiples volúmenes lógicos y distribuido sobre las máquinas virtuales que vamos a contener. Bueno, esto sería un poquito lo que estábamos explicando, ¿no? Es decir, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Ahí. ¿Sí? Entonces, una máquina virtual a través de su driver de file system puede acceder a discos atachados en el mismo host, ¿sí? Por ejemplo, mediante placas HBA se puede ir, esto es un cableado por fibra, ¿sí? En el caso de Fiber Channel es una tecnología, vamos a ver algo en Fiber Channel en el tema 7, perdón. Es una tecnología que permite el transporte y la comunicación de volúmenes a hoy creo que está al orden de los 100 gigabits, el estándar más o menos. Es decir, que nosotros podríamos estar usando un disco que está conectado a otro dispositivo a través de un cable de fibra, y nosotros vamos a ver ese disco en la máquina virtual como si estuviera conectado ahí, propio. Esta es la magia entonces un poco del sistema de almacenamiento en entornos computacionales distribuidos a través de una red. El caso acá de la placa de red, ¿no es cierto?, a través de enlaces y SCSI, enlaces NFS. Estas son las formas entonces que nosotros dentro de un virtualizador como VMware SX podemos llegar a conectar con dispositivos de almacenamiento. Esto también es propio en los otros dispositivos, no solamente de VMware. Básicamente todos siguen la misma estructura. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Venimos bien? Bueno. La bare metal, esto que llamamos de metal desnudo, es entonces la arquitectura en la cual sobre el hardware se implementa una línea de software que es el virtualizador. El virtualizador es un Linux, es un sistema operativo, pero con su kernel ultra modificado y especializado, ¿sí?, para este entorno de virtualización, ¿no es cierto? O sea,
No es un kernel para Ubuntu estándar o como cualquier otro Linux, sino que está tuneado, está preparado para específicamente trabajar con ambientes virtualizados, con un rendimiento muy alto, con la posibilidad de escalar a más equipos conectados a través de una red de alta velocidad. Y tiene una consola, ¿sí? La cual me permite a mí manejar desde una única consola todo el parque de hosts, ¿sí? Virtualizados en forma totalmente transparente a través de la misma consola, ¿sí? Entonces, nosotros a través de un cliente, de un software que se instala en Windows, Linux, vamos a acceder al control de ese host, de ese virtualizador. Me va a pedir la IP, el usuario y la contraseña para poder acceder. Y de esa forma vamos a poder, me gustaría poder mostrarles acá, a ver. Sí, a ver, wait a minute. Ah, perdón. Vamos de vuelta. No sé si ven esa consola que está acá, gente. No, la consola no. Esta que dice gestión acá. Sí, sí, sí. Bueno, esto es un desktop Windows, ¿sí? Que está corriendo allá en el laboratorio de informática que tenemos. Y acá tenemos el cliente VFR. ¿Para qué? Para conectar contra el host virtualizador. Vamos a ver si podemos entrar. Esta es la manera de administrarlo en forma remota. Es decir, esta es la manera en que yo gestiono las máquinas virtuales en un ambiente como este. Gente, están viendo esto, ¿no? ¿Sí? Hola, hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. Bueno, fíjense, esta es la consola, ¿sí? Y acá, este icono que se ve acá a la izquierda, es el icono del host, es la IP que tiene pegado ese host que estamos administrando. Acá en el summary, en la primera pestaña, nos dice el fabricante de ese hardware. No sé si logran leer, pero yo les leo acá en todo caso, dice IBM System 3550, tiene 12 CPUs, ¿sí? Tiene una licencia, tiene 12 CPU cores que se transforman en 24 procesadores lógicos. ¿Se entiende lo que decíamos? O sea, los podemos virtualizar en 24 procesadores asignados a 24 máquinas distintas o a 12 máquinas a 2 por máquina. ¿Sí? Tiene una funcionalidad que se llama hyperthreading, tiene 5 interfaces de red, no sé si se ve acá el número. Se ve, profesor, bien se ve. Bárbaro.
Fíjense que acá en recursos me está diciendo de que del total de megahertz en función a el cálculo que él hace de las 12 CPUs encontradas, estamos usando nada, ¿no es cierto? O sea, no sé si lo pueden ver, acá de los 130 gigas que tiene, se están usando apenas 15, ¿sí? Se me desconectó el... Este sí que es un problema. Bueno, esta pestaña acá son las interfaces de storage a las cuales este equipo está conectado. Y esto que está acá es justamente un enlace por cable, ¿no? Qué lío, ¿qué le habrá pasado a esto? A ver, che. Bueno, mientras carga, ¿qué tenemos acá? Todos estos son dispositivos de disco locales, ¿no? Conectados. Son dispositivos de tipo SATA y estas son las capacidades usadas, ¿sí? Y acá abajo tenemos el sector de las placas de red y de los port groups o las redes creadas para interconectar esas máquinas, ¿no? Acá, si ustedes ven, a la derecha hay un listado de las máquinas que están encendidas con un icono en color verde, ¿sí? Esas son las máquinas que están encendidas. ¿Qué más? Y esta consola me permite entonces crear una nueva máquina virtual, crear un conjunto de recursos a asignar a algún proyecto de trabajo, ¿sí? Acá quiero hacer un paréntesis, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, tiene una empresa, pongámosle, no sé, 100 usuarios y dividida en 4 o 5 áreas, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, asignarle recursos computacionales por área. ¿Qué quiere decir esto? Yo te voy a asignar recursos en función de lo que vos necesites. Te voy a asignar memoria RAM, te voy a asignar CPU, te voy a asignar espacio en disco. Y esos recursos se crean, se generan y después se asignan. Es decir, el área contable, si yo le asigno 16 GB de RAM, puede usar hasta 16 GB de RAM y no más que eso. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que quiero que vean de que es la manera en que uno controla un ambiente de nube privado. Es decir, esto que está acá es infraestructura como servicio. Esta consola que estamos viendo acá es infraestructura como servicio. O sea, yo tengo el control con esta consola y me permite disponer de la creación de máquinas virtuales usando el hardware real, verdadero que tiene. ¿Sí? Puedo poner en modo mantenimiento un host, lo puedo reiniciar, lo puedo apagar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, estas tortitas celestes y azules son justamente esto, ¿no? Recursos, ocultan recursos al área de computación. En algún momento le hemos asignado, acá abajo lo dice, 100 MHz, le hemos asignado memoria, ¿sí? Lo mismo para cada una de estas áreas. Esto obviamente quedó un poquito en desuso, dado la situación que estamos viviendo, no se puede ir a usar el laboratorio. Profe, una consulta. Decime. ¿Esta asignación de recursos se hace de la misma forma que a la asignación de recursos a las máquinas virtuales? Como por ejemplo se puede asignar de forma dinámica que vaya creciendo con el uso. Pero vos acá le limitás. Es como que claro, vos le decís, mira, yo al área de programación
Vamos a mirar qué recurso tiene. No tiene nada reservado, pero tiene un límite. ¿Qué quiere decir eso? Vos podés pedir hasta 1 GHz, pero podés crecer hasta 1,20 nada más. No podés poner 2 GHz, por así decirlo, de CPU. Esto es muy importante. Incluso vos pensalo. ¿Quién me estaba hablando? ¿Daniel? Sí. Daniel, pensalo como que vos sos un proveedor, vas y te instalás en Mercedes Corrientes, compras un buen ancho de banda y te compras un servidor con 256 GB de RAM, con 4, 8, 12 terabytes de disco, y salís a ofrecer este servicio a la gente, ¿se entiende? O sea, al kiosco que tiene en la esquina, vos le podés ofrecer este servicio que mediante un usuario y contraseña, vos entrás y activás tu máquina virtual y la consumís por el simple hecho de que tu sistema esté conectado a Internet. Entonces, vos al tipo le vas a decir, mirá, vos tenés acá tanto espacio en disco y tanto... O sea, esto es lo mismo que cuando voy a comprar un servicio de nube en un proveedor. ¿Se entiende? O sea, yo pago por un determinado nivel de máquina virtual. Si yo quiero, por ejemplo, no quiero espacio en disco en SATA, quiero espacio en disco en estado sólido. ¿Conocen estado sólido todos, no? ¿De qué estamos hablando? Gente. Sí, profe. Entonces, los discos de estado sólido son ultra rápidos, ultra resistentes, y obviamente que tengo una performance mucho más elevada, pero obviamente que tengo que pagar porque esos discos son más caros. Entonces yo puedo llegar a ofrecer, en función a esta pool de recursos que están acá, el uso de dispositivos en función al pago que voy a obtener. Entonces, las máquinas virtuales las tenemos ahí ordenadas. Perdón, ahí sí. Sí, máquinas virtuales. ¿Cuáles son las que están entendidas? ¿Cuáles son las que están pagadas? Tengo 6 máquinas virtuales encendidas. ¿Sí? Este RDP server que aparece acá es el que me tenía, tiene la instalación del Office 365 en nube privada. Esta es la maquinita que estamos usando ahora. Este es un servidor de base de datos que se usa en la materia base de datos. Este es nuestro controlador de dominio y este es nuestro Linux para usos múltiples. Tengo muchas máquinas creadas, ¿sí? Tengo algunos MATLAB. Entonces, rápido, ¿sí? ¿Cómo hago para crear una máquina virtual aquí? Bueno, me vengo acá, Summary, nueva máquina virtual. Ojo, fíjense que yo acá entré como usuario administrador, ¿no es cierto? Yo puedo llegar, y eso está acá en la configuración, donde dice servicios de autenticación, ¿sí? Nosotros estamos conectados a un servidor de autenticación, a un Windows LDAP Server, que también es una máquina virtual que está acá. Este primero, la D01, que estábamos diciendo, de que al momento de crear una máquina virtual, no siempre es necesario que el administrador lo haga. O sea, yo puedo crear usuarios, acá en el pelito de los usuarios, fíjense, ¿sí? Yo puedo crear usuarios y en función del rol que tiene ese usuario, el usuario va a poder encender o apagar una máquina. Va a poder agregarle más RAM, si es que tiene capacidad de agregar, de modificarla, de apagarla, de cambiarle interfase de red, etc. Entonces, este esquema me permite este tipo de funcionalidades. Es decir, yo tendría que cargar un usuario
en el Active Directory, ¿sí? Y después darle permisos para que acceda. Acá donde dice permisos, ¿cómo era esto? Bueno, el punto es que, no me voy a complicar ahora, el punto es que los usuarios que yo genero dentro de este sistema son los que van a poder hacer login, como hicimos login para el ingreso, y van a acceder directamente al pool de recursos que ellos tienen configurados. Entonces, en ese pool de recursos van a poder venir y trabajar con las máquinas virtuales de su pool de recursos. Espero que se entienda, ¿no? Esta es la manera de trabajar en un ambiente de despliegue privado, entonces. ¿Sí? Esto es como un Amazon traído a una red local, ¿no? Es decir, yo controlo el espacio en disco, acá el storage. Bueno, controlo a medio porque se me apagó el storage, o sea que no estoy controlando nada. Controlo el espacio en disco, controlo el acceso a las redes, ¿sí? Cuáles son las máquinas virtuales que se conectan y de qué forma se conectan entre ellas, ¿no es cierto? Che, esto le falta mantenimiento. Después vamos a hacer un requerimiento de guapos que quieran hacer mantenimiento acá del servidor. Incluso lo podemos tomar como ejemplo como trabajo de investigación en grupo, así que por ahí, si hay alguno que se quiera ocupar del mantenimiento de esto, lo hablamos después en forma diferenciada, personal, ¿sí? Bueno, gente, ¿qué más tenemos acá? Hemos visto cómo se ingresa al virtualizador y cómo se gestiona el virtualizador. Funcionalidades. Vamos a ver acá esta parte conceptual. VMFS dijimos que era el sistema de archivos de VMware, ¿sí? Y acá aparece una palabrita que me gusta, que es clustering. Clustering, ¿saben lo que es la cluster? Agrupamiento, ¿no es cierto? O sea, agrupamiento de equipos. ¿Qué quiere decir? Es la manera, acá en esta línea que les marco, es la manera de reunir equipos que van a proveer del mismo servicio, con la misma calidad de servicio, a todo un sistema de acceso importante. Es decir, estos tres equipos que vemos acá en la gráfica, estos tres equipos, ¿sí?, van a tener acceso al mismo storage, a los mismos datos, quiere decir, a través de este sistema de archivos VMFS, y van a estar soportando las mismas máquinas virtuales. O sea, esto que está marcado acá a la derecha tiene el mismo contenido que el que está acá a la izquierda. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, eso se llama alta disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto de la alta disponibilidad? ¿Para qué se construye un sistema así? Y es muy simple. Para que el caso que uno de estos equipos se apague, o falle la placa de red o lo que sea, el sistema va a seguir dando servicio con los otros dos equipos que están todavía funcionando. Gente, yo quiero que con esto que estamos hablando acá, imaginemos cómo funciona Google en Internet, cómo funciona Yahoo, cómo funciona Microsoft. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profesor, se entiende bien. Esta es la base de funcionamiento, es decir, esta tecnología, esta manera de conectar a los dispositivos de storage centralizados
Pensemos por un ratito que cada uno de estos equipos, esto es Sudamérica, el de la izquierda, el del medio es África y el de la derecha es Asia. Están conectados, este cablecito acá punteado son cables de fibra óptica. Cables de fibra óptica que van conectados a los storage que Microsoft y Google los tienen enterrados en áreas de África, en áreas de Texas. ¿Escucharon Profesor. bien? ¿Sí? Enterrados, están bajo cientos de metros bajo la tierra. Y del mar también cuando pasa en el lecho del mar lo entierran a la fibra óptica. Entonces, claro, imagínense que estas máquinas están acá ofreciendo servicios a redes de acceso en los países donde están, ¿se entiende? Pero los datos, ¿dónde están los datos? Y los datos están unificados en un storage central. ¿Y dónde están esos datos? Y la verdad que no sabemos, porque están desparramados en 4, 5, 6, 10 posiciones geográficamente distribuidas, nadie lo sabe exactamente bien. Y eso es lo que permite esta magia, digamos, de la ubicuidad. Sin importar dónde estás, siempre vas a tener la posibilidad de permitir este servicio, ¿sí? Entonces, BMFS es el eje central de cómo funciona un esquema de computación en la nube, en este caso un despliegue privado, permitiendo el acceso distribuido, permitiendo el acceso compartido de sistemas críticos. La funcionalidad de HA es lo que decíamos recién, ¿no? Uno de los equipos se cae y en forma automatizada las máquinas que estaban en el equipo pasan a ser distribuidas en equipos vecinos que tengan disponibilidad para su alojamiento. Esto se reinicia la máquina virtual, ¿sí? Esta máquina que se apagó se reinicia automáticamente en cuestión de segundos en un equipo nuevo, ¿sí? Permitiendo la continuidad del sistema del servicio. Bueno, con esto y terminamos, ¿sí? Máquina virtual, entonces vamos a hacer un repaso. ¿Qué es una máquina virtual? ¿Sí? Es una máquina física, pero hecha por software, básicamente. Cuando la máquina está encendida, yo la veo dentro de la red como si fuera un dispositivo más, como un equipo más. Puedo acceder a sus archivos, etcétera. Hay comunicación, hay tráfico. Cuando la máquina está apagada, ¿cómo se la interpreta? No es otra cosa que un sistema de archivos. No sé si se lo ve ahí, ¿sí, gente? Sí, profesor, se ve. Fíjense, acá nuestro equipo, ¿no? Acá hay máquinas virtuales. Si yo me voy acá a este storage, me voy a este que está acá, botón derecho, Browse Data Store. Esta máquina que está prendida, que acá que se llama CCAN Debian 8, no sé si lo ven acá. Esta es una carpeta y acá están los archivos que en este momento están siendo procesados. No sé si ven ese número grandote ahí, ¿no? El de más grande, el de los 20 millones, no sé qué, de kbytes. Sí, eso es un disco de 20 gigas aparentemente que está abierto. Esos son los archivos que en este momento están siendo reproducidos y que permiten el funcionamiento de esta máquina virtual. No sé si va a andar la consola, me parece que no estaba andando la consola. No, no anda. Bueno, es decir, una máquina virtual es la representación física mediante un sistema de archivos de una máquina que mientras está encendida aparece dentro de la red, dentro del sistema, es considerado, usa una IP de la red, etc.
Y cuando está apagada, básicamente constituye nada más que un sistema de archivos dentro del file system del virtualizador. Hacemos un pequeño recreo, ¿sí? 5 o 7 minutos, gente, y seguimos. Hasta luego.